Hola, el video clase que van a escuchar y mirar el día de hoy tiene la finalidad de centrar la atención en las competencias del habla, su patología o sus alteraciones e introducir al campo de la terapéutica. Entonces, vamos a olvidarnos del tema del lenguaje para centrarnos solamente en el habla. El habla requiere que nosotros tengamos ya un pensamiento organizado, que ese pensamiento organizado haya asumido estructuras semánticas, estructuras sintácticas, se haya acercado ya a las palabras a través de la morfología y esta morfología se conserve, se respete en la fonología y esta fonología se realice en la fonética. Entonces es todo un procesamiento psicolingüístico en el que se va convirtiendo el pensamiento en un lenguaje interno primero y luego ya un lenguaje que es posible de ser escuchado y a eso le llamamos habla. Entonces el habla es la fase final del procesamiento psicolingüístico de expresión y tiene que ver con la realización de las oraciones, de las palabras, ¿no? Bien, entonces tenemos que distinguir distintos niveles dentro del habla. Entonces, por un lado, hay aspectos que son fonéticos y los aspectos fonéticos van a estar muy relacionados con el aparato fonoarticulador, entonces vamos a abreviarlo, están muy asociados con todo lo que ocurre en el habla. Y bueno, tiene que ver con cuestiones musculares, cuestiones esqueléticas, con la coordinación entre la respiración el control de la salida del aire durante la fonación. Hay muchos aspectos entonces que son del campo de lo motor, del campo de las praxias, del campo de lo miofuncional, etc. Por otro lado, hay otro aspecto que es el fonológico. Y este aspecto fonológico tiene que ver con cuestiones relacionadas con la percepción de las cualidades del sonido, la suma de cualidades que son auditivas, pero que también son propioceptivas. Lo que yo escucho, puedo también sentirlo. Si yo hago un sonido, puedo sentir lo que estoy haciendo con mi lengua y mi velo del paladar para producir. Estoy escuchando una explosión, pero estoy sintiendo cómo realizo esa explosión, ese rasgo oclusivo. Y si yo hago g, 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 también estoy sintiendo esa explosión, pero la estoy sintiendo con vibración. Y si yo hago, estoy en el mismo lugar sintiendo cómo no se tocan mis órganos, sino el aire pasa en un espacio muy estrecho, se fricciona, no se involucran las cuerdas vocales en vibración, etc. Entonces, los rasgos que se escuchan se sienten también durante la articulación y a esto le vamos a llamar propiocepción o analizador sinestésico. Y finalmente, estas cualidades sonoras también se convierten en estereotipos, en praxias, estereotipos motores fonemáticos, motores verbales, pero son conjuntos de movimientos aprendidos. Entonces, lo fonológico se queda en un nivel en el que hemos hecho abstracción de todos estos rasgos propioceptivos, acústicos, etc. Y los asociamos con un sonido que le puede cambiar el significado a una palabra si no se respetan sus rasgos, o puede perder el significado de una palabra si se respetan sus rasgos. Entonces estamos hablando de una cuestión más abstracta, es más lenguaje. Esto es más lenguaje, esto es más sistema nervioso periférico y músculos, ¿no? y huesos. Bueno, entonces el nivel fonológico tiene que ver más con el lenguaje, con la abstracción de estos elementos sonoros. Ok, entonces,
Ambos niveles, el fonético y el fonológico, se abordan con terapéuticas muy distintas dependiendo de sus patologías. Entonces vamos a revisar en lo fonético qué se necesitó durante el desarrollo, qué tiene un adulto y qué podría estar alterado. Entonces, hablamos ya en el otro video de que la alimentación jugó un papel muy importante para que las funciones estomatognáticas alcanzaran cierta madurez, cierto control voluntario, cierto dominio del tono y de los movimientos del aparato fonoarticulador. Entonces, lo fonético tiene que ver con que haya funciones estomatognáticas, porque una de las tantas funciones estomatognáticas pues es el habla. Entonces, funciones estomatognáticas. Pero, ¿cómo podemos tener una adecuada deglución? ¿Cómo podemos tener una adecuada succión si, por ejemplo, tenemos una fisura en el paladar? Si tenemos una fisura en los labios, ¿no? Entonces, con fisuras palatinas o labiopalatinas, no podríamos tener un funcionamiento estomatognático correcto o ideal. Así que hay antes un sistema miofuncional que su base, ¿no? que la parte fundamental la dan pues estos músculos y estos huesos a los que los hemos referido en un inicio. Entonces, es sistema miofuncional, pero aquí están los órganos bucofonatorios. Estos órganos tienen que tener una forma, tienen que tener la posibilidad, los que son músculos, de realizar movimientos, y en el movimiento tiene que haber coordinación y precisión en ese movimiento. Entonces, órganos bucofonatorios, huesos y músculos. Funciones estomatognáticas realizadas por estos órganos bucofonatorios y praxias. Movimientos aprendidos. Así como aprendimos a caminar, así aprendimos también a succionar, a deglutir, así aprendimos a producir sonidos. Quedamos que estas praxias se van formando porque el niño balbucea de forma natural gracias a la capacidad de imitación, intenta balbucear a los 6 meses y este balbuceo después se convierte en una onomatopeya o en unas primeras formas de palabras y bueno, se van formando estereotipos motores. Bueno, entonces hay praxias y estas praxias son de dos tipos. Son praxias que pueden referirse solo al fonema, o sea, nosotros podemos hacer s, l, d. Entonces, a estas praxias se les ha llamado estereotipos fonemáticos. Estereotipos, pues porque ya son aprendidos, automatizados. Entonces, estereotipos fonemáticos. Y por otro lado, existen las praxias que suman un conjunto de estereotipos fonemáticos. Entonces, la palabra casa, la palabra mamá, son palabras que ya están automatizadas. Tú no tienes que pensar cómo decirlos. Ah, pero ¿qué tal que tengas que decir algún apellido extranjero? Por ejemplo, Bernick, ¿no? Que no sabemos si es Wernick o es Bernick, y entonces tú tratas de recordar la forma escrita y tratas de ver cómo vas a poner tu lengua y cómo vas a producir el sonido, o Piaget, ¿no? No sabes si decir Piaget o Piaget o Piaget. Cuando no es un automatismo, entonces tú no produces con facilidad y centras la atención en los movimientos y haces un control voluntario para producirlos. Pero cuando ya se ha convertido en un automatismo, tú no estás pensando en ello, como no estás pensando cómo haces para caminar, estás pensando hacia dónde vas a ir y por qué vas a ir ahí, pero no estás pensando cómo mover las rodillas, cómo flexionar rodillas, tobillo, la planta del pie, etcétera, para dar cada paso. Bueno, entonces quedamos que el conjunto grande de movimientos son estereotipos motores verbales. Entonces,
Estas son las praxias de las palabras y estas son las praxias de los fonemas. Muy bien, ahora nos vamos del otro lado. Y de este lado tenemos que los sonidos se abstraen y esta abstracción se realiza en el área de Wernicke. Se perciben los sonidos del lenguaje gracias a la capacidad de discriminación, de análisis, de abstracción que tienen estas redes neurales que están en el área de Wernicke, pero al mismo tiempo pues ahí se almacenan a largo plazo y se van almacenando como un sistema lingüístico. Los sistemas lingüísticos se caracterizan por ser memorias de largo plazo, donde un elemento se ensambla por cercanía en rasgos con otro. Entonces, un fonema oclusivo va a tener nexos directos con otros fonemas oclusivos y a su vez esos oclusivos, por ejemplo, un oclusivo k tiene un nexo directo con p y con t, porque también son oclusivos sordos. Y tiene un nexo directo con g, porque está en el mismo punto de articulación y también es oclusivo, pero es sonoro. Y tiene un nexo directo con j, porque j es un sonido que es velar, y también es sordo, aunque no es un oclusivo. Bueno, pero luego j tiene relaciones con s y con f, y luego g tiene relaciones con b y con d, pero a su vez d está directamente relacionado con t. Y así, se fijan, se va formando una red en ese sistema de nodos que tienen asociaciones por cercanía de rasgos. Entonces no hay una asociación directa entre k y el fonema a, pero a través de tantos nodos va a llegar a haber alguna manera de ir como foquito de serie de Navidad, ¿no? Ir teniendo conexiones a través de otros nodos para llegar al fonema a. Ok, bueno, entonces, en lo fonológico, ¿qué se necesitó? Así como acá vimos qué se necesita, acá vamos a ver qué se necesita para que el sonido que produce una persona sea percibido a nivel auditivo, a nivel propioceptivo y sea representado en la mente del hablante, en su sistema fonológico. Bueno, pues entonces, de este lado lo que se necesita es eso, una percepción auditiva que haga que la atención se centre en los rasgos de un sonido del lenguaje. Y los rasgos de los sonidos del lenguaje son como 14 para algunos de los sonidos. Y sin embargo, de estos 14 hay que mirar cuál es la constancia, qué es lo que no varía de estos 14 cada que se produce. Entonces, cada boca producirá los sonidos distintos, pero no habrá boca en el español que cuando quiera decir coche no haga un oclusivo velar sordo. Todos los demás rasgos podrán variar, todos los otros que no son, 11 rasgos podrán estar variando, pero esos 3 rasgos de punto de articulación, modo de articulación, y si tiene acústicamente un rasgo sonoro o no lo posee, eso es lo estable y eso es lo que se percibe con Wernicke. Se perciben todos los rasgos, pero sobre todo Wernicke busca la constancia de estos rasgos y eso constante lo abstrae y esa abstracción la representa y ese es el nodo de un fonema, ese es un fonema en el sistema fonológico. Entonces, a eso le vamos a llamar oído fonemático o gnosias auditivo-verbales. Entonces, se necesita un oído fonemático. No le quieres llamar así porque este es un término muy que tiene mucho que ver con la neuropsicología. No te preocupes, llámale gnosia auditivo-verbal. Entonces, esta y esta son lo mismo. Gnosia auditivo-verbal, porque sería palabra compuesta. Ok, ¿qué más se necesita? Quedamos que hay que sentir cómo se mueve la boca cuando nosotros hacemos los sonidos, porque si queremos hacer una lectura labial, habíamos dicho en el otro video que los niños a partir de los 6 meses comienzan a hacer antes de los 6 meses y a los 6 meses todavía se fijan mucho en la boca. Entonces, voltean a ver a aquel al que habla, lo buscan y le miran el rostro y en el rostro se fijan en la boca. Están haciendo lectura de labios, pero por ejemplo, un niño no sabe qué pasó ahí dentro cuando hizo ch, y, ñ,
g, k, j. ¿Cómo vas a saber si no estamos mirando? Sí puedo saber si hago p, t, l, pero no puedo saber qué hice en el paladar duro y en el paladar blando. Y eso se percibe más que por análisis visual, se percibe por análisis propioceptivo. Entonces, tiene que haber de este lado propiocepción oral. Propiocepción oral es otro sentido, es así como el olfato, así como la vista, así es la propiocepción. Cada músculo de nuestro cuerpo tiene una sensación sobre su movimiento. Por ejemplo, cuando a ustedes se les entume una pierna, luego al intentar caminar con esa pierna entumida no pueden correr, es más, ni siquiera pueden caminar rápido. Es más, mujeres si traen una zapatilla ni siquiera van a poder avanzar con seguridad, ¿no? Van a sentir que se les va a falsear ahí el movimiento y se van a lastimar el tobillo. ¿Pero por qué? ¿Quedaron paralizadas? ¿Acaso hubo una parálisis del nervio de la pierna? No. ¿Qué es lo que hubo? Una disminución del riego sanguíneo que hizo que esas sensaciones no sean fáciles de percibir. Entonces se entumió la pierna, ¿no? Perdió sensibilidad. Y al perder sensibilidad no se siente el movimiento y entonces tú ya no controlas y tú ya no coordinas con precisión ese movimiento. Entonces, esa es la propiocepción, pero referida a la lengua, pues será propiocepción oral. Y igualito que acá, ¿no te gusta este término? Bueno, ponle un término que se parezca o más bien que pertenezca al campo de la neuropsicología. En la neuropsicología se le llama analizador sinestésico. Pero no es cualquiera, o sea, hay un analizador sinestésico, o sea, hay algo que está recibiendo la información y la está desmenuzando sobre la propiocepción, pero sobre la propiocepción oral. Entonces, en lugar de decir oral, se le llama motor verbal, sobre el movimiento de las palabras. Analizador sinestésico, motor verbal. Así como acá está el estereotipo motor verbal, y estos serían también palabra compuesta. Bueno, entonces, estos son sinónimos, recuerden, ¿no? Ahora, ¿qué más se necesita para que tengamos fonemas, para que haya un sistema fonológico en abstracción? Bueno, pues se necesita también que haya una capacidad de almacenamiento a largo plazo, que funcionen las memorias de largo plazo, que la huella que quedó, que la abstracción que quedó no se pierda, ¿no? Entonces, que haya una memoria de largo plazo, que en lingüística, estas memorias de largo plazo que almacenan unidades lingüísticas, la abstracción de las unidades lingüísticas, a esto se le llama sistema, ¿no? Hay muchos sistemas lingüísticos y aquí estamos hablando de un sistema fonológico. Entonces, un sistema fonológico. ¿Qué significa sistema fonológico? Entonces, recordemos, significa memoria de largo plazo, pero que guarda algo lingüístico. Las memorias que no guardan lo lingüístico son memorias que van a guardar las cosas como si fueran capas de tierra, ¿no? Van cayendo capas de tierra. Por ejemplo, la memoria episódica es así, tú ya no te acuerdas lo que hiciste tu tercera semana de tu cuarto año de vida. Es más, el primer día de la tercera semana de tu cuarto año de vida, tú no sabes qué llevabas puesto, tú ya no recuerdas cómo eras tú, con quién jugaste ese día, etc. Pero la información ahí está, con una hipnosis o con una lesión cerebral, en una de esas, tú como si despertaras y estuvieras en tu primer día de la tercera semana de tus 4 años de vida, de tu cuarto año de vida. Y te vas a acordar de la ropa que tenías, de cómo se llamaban tus amigos, de todo, como si estuvieras en ese momento. El recuerdo está ahí, pero está muy abajo. Imposible casi recuperarlo porque hay capas y capas y capas y capas de memoria encima. Y vamos a imaginar que tú tienes tu closet y guardarás tus cosas como una memoria episódica, ¿no? Como un almacén de largo plazo
de tipo episódico. Entonces, imagínate, lo primero que te compraste estaría hasta abajo y luego lo siguiente que te vas comprando, así. Y entonces estaría por allá abajo un par de calcetas y luego por ahí en medio una blusa blanca y por ahí un pantalón azul y bueno, y se van así. Cuando tú quieres las calcetas blancas, pucha, para encontrarlas, ¿no? Vas a tener que, como en la ropa de paca, ¿no? Así, chun, 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 hasta llegar a lo que quieres. Pero te tardarías mucho si te dicen, ándale, corre, ya tienes que salir, se nos hace tarde, tráete tus calcetas y te las vas poniendo en el camino. Pues no, no sales, porque de aquí a que hurgas en ese mundo de cosas, no es algo práctico. Entonces, ¿qué pasa con tu closet o con tu ropero? Pues pones junto lo que va junto. Así tú abres tu cajón y entonces hay un cajón donde tienes seguramente, pues, no sé, blusas, suéteres, ¿no? Otro cajón donde tienes probablemente tu ropa interior. O sea, tú tratas de darle orden, de manera que si tú buscas unas calcetas blancas, bueno, sabes exactamente dónde estás guardando eso, en qué bolsa, en qué cajón, en qué espacio estás guardando eso, en qué repisa. Así son los sistemas lingüísticos. Si tú vas a recuperar una palabra, como por ejemplo la palabra mes, pues esa palabra mes está en un campo semántico, está en un lugar donde están otras palabras que tienen que ver con la denominación del tiempo, que son sustantivos, etc. Pero si las palabras fueran un desorden, imagínate recuperar una palabra. La primera palabra que te aprendiste estaría muy al fondo y cada que quieres decir agua o mamá, te tardarías un montón en llegar a esa palabra. Entonces, no, las cosas se organizan poniendo junto lo que va junto y creando nodos entre ellos. Por eso también cuando tú te equivocas, en lugar de decir perro dices gato, pero nunca en lugar de decir perro dices, por ejemplo, manzanilla, ¿no? O gordolobo, ¿no? Que son tés. O que son plantitas con las que se hacen test. No, pues no vas a decir en lugar de perro eso, porque uno está en el campo semántico de las hierbas medicinales y el otro está en el campo semántico de los animales. Tampoco en lugar de decir perro, un día vas a decir, no sé, uno de los dinosaurios raros, ¿no? O de los no tan raros, no sé, mi hijo se sabe todos, yo no me acuerdo ahorita de alguno, pero yo qué sé, pongan ustedes ahí algún nombre de dinosaurio y en lugar de perro se te sale ese nombre, pues no, porque vas a decir seguramente otro nombre de otro animal que es doméstico, ¿no? Que puede ser mascota, por eso en lugar de perro dices gato. Ok, entonces, el sistema fonológico tiene que ver con una memoria de largo plazo donde las cosas están organizadas como en un sistema, no como en algo episódico. Vamos a ponerle aquí para que no se te olvide que es memoria, pero luego lo vamos a poner de otro color por esta razón. Ok, entonces, ahora regresemos acá. Ya sabemos que para que haya algo fonético correcto, tenemos que pensar en el aparato fonoarticulador. Por otro lado, ya recordamos ahorita que para que haya algo fonológico correcto, tenemos que pensar en lenguaje, ¿no? En cosas asociadas con el lenguaje, en corteza cerebral. Ok, entonces, ahora vamos a ver qué puede hacer que los órganos bucofonatorios no estén bien. Pues quedamos que la forma y quedamos que también funciones básicas. Entonces, la forma, el movimiento, el estado en reposo. Nosotros cuando evaluamos los órganos bucofonatorios, evaluamos eso, la forma, el movimiento, evaluamos también el tono. ¿No? Que esté el músculo completo, que tenga la fuerza que debe de tener, que se mueva como se debe de mover con el control correcto y que cuando no se mueva esté en el sitio que debe de tener. No sea que cuando no se esté moviendo la boca está abierta y la lengua está así. Porque el niño tiene una respiración, a lo mejor así, nasal, pero es atípica la posición de la lengua en reposo, o de plano es
Entonces, la lengua tampoco está donde debe de estar. En funciones estomatognáticas, ¿qué podemos ver? Pues que la función no sea la correcta, que todo el movimiento que se tiene que hacer para la deglución no sea el correcto. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, atipias, ¿no? Funciones que no son las esperadas. En las praxias, ¿qué podemos encontrar? Pues que la persona nada más no pueda, ¿no? Que aunque tiene bien sus órganos bucofonatorios y las funciones estomatognáticas más o menos las dan bien, porque estas también son praxias, pero praxias gruesas y estas son praxias finas. Entonces, las praxias gruesas se pueden llegar a salvar más o menos, pero las praxias finas ya no. Entonces, ni puede producir en aislado el fonema, ni puede producir conjuntos de fonemas en palabras. Entonces, por ejemplo, una dispraxia verbal tiene esto, ¿no? Ok, entonces, aquí, ¿qué encontramos? Pues dificultad para esto, ¿no? Para aprender movimientos. Ok, de este lado. En el oído fonemático, ¿qué podemos encontrar? Que no se distinga, que al niño le dé igual. Miren, una vez un paciente que tuve, yo le dictaba una oración y esa oración llevaba el adjetivo rojo. Entonces vamos a suponer, ¿no? El niño pateó el balón rojo y entonces el niño escribe, ¿no? El niño pateó el balón y puso rojo, rocho, rollo, roño, rojo. Escoge el que tú quieras. Pero además puso rojo con X y rojo con J. Y me dijo, y fue diciendo rojo, 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 rojo. Me volteó a ver y me dijo, escoge la que quieras, ¿no? Era fabuloso ver los síntomas de este niño. Pero ahí, en esa palabra rojo que jamás se me va a olvidar, porque imagínense que escribe esa oración y luego ese listado debajo de la palabra rojo incorrecta, otro tanto listado de todos los palatales y todos los velares y sus letras, ¿no? Sus grafemas con los que este niño representaba ese sonido. Bueno, pues entonces ese niño no distinguía de forma acústica, no distinguía las diferencias entre oclusivos y fricativos, entre sonoros y sordos, en puntos palatales y velares. Y bueno, ¿qué más tenía ese niño? Tampoco había propiocepción. Era interesante, su problema de oído fonemático era mínimo, pero su problema de propiocepción era severo. Ok, entonces, el oído fonemático, ¿qué hace? Que no distingas los rasgos de los sonidos. Entonces, aquí haces discriminación de rasgos, pero de rasgos cercanos. Porque claro, si yo te digo A y luego te digo o, pues claro que tú entiendes la diferencia. Pero si yo te digo o te digo, ay, tú tienes un problema de oído fonemático y luego yo no te dejé ver mi boca, ahí sí puede haber alguna confusión. Entonces, discriminación de rasgos cercanos. ¿Qué rasgos? Los rasgos fonológicos, los rasgos de los fonemas. En la propiocepción oral, ¿qué puede haber? Que el niño no sienta, pero eso ¿cómo se mide o cómo se evalúa? Porque ¿cómo mides tú la propiocepción? ¿Que hay como un termómetro o como un dinamómetro? ¿Qué hay, no? Pues no, aquí lo que hay es que tú puedes medir otra habilidad que se tiene cuando sí hay propiocepción. Entonces, cuando hay propiocepción oral, también hay posibilidad de sentir las formas de las cosas que tenemos en la lengua. Entonces, si tú metes un círculo o metes una estrella, la lengua puede reconocer la forma circular y puede reconocer la forma de la estrella porque hace como si fuera una mano, ¿no? Puede palpar. Recargando en los alvéolos puedes ahí recargar el objeto, tocarlo y decir, tengo ahí una perlita, tengo ahí un dado, tengo... Entonces, esa es la habilidad que se mide y si no está presente es por culpa de la propiocepción oral, porque esta no está. Entonces, a esa se le llama estereognosia oral. Estereognosia oral. Y luego quedamos, pues es que en el sistema fonológico, que es una memoria de largo plazo, en ese sistema fonológico podría haber problemas. Hay niños que no están
que no es que olviden, porque va a ser muy extraño, sí te lo vas a encontrar, pero va a ser muy extraño que te encuentres un niño o un adulto que lo que tenga sea un problema para memorizar a largo plazo desde que nació, ¿no? Porque entonces no puede recordar nada. No te vas a encontrar. Bueno, tengo 20 y cuantos. Tengo 19 años de ser neuropsicóloga y en estos 19 años no me ha tocado ver un caso así, ¿no? Donde desde el nacimiento no pudo tener memoria de largo plazo, no me ha tocado ver. Entonces, ¿qué te encuentras en los sistemas fonológicos? Te encuentras que el sistema fonológico no es completo. Tú debes de tener ahí 22 sonidos del español en México y resulta que en lugar de haber 22 hay 27 o en lugar de haber 22 hay 15. Entonces, para un niño, ch, y, ñ, todos son iguales. Fíjate bien, te voy a decir el sonido de la letra N, te lo voy a decir en diferentes puntos. Si yo te digo mano, 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 tú estás escuchando lo mismo, pero es que yo hice puntos interdentales, dentales, alveolares, palatales y un palatal un poco más posterior y tú en todos estás escuchando mano. Tú estás pensando en el concepto de mano. Entonces, yo te produje sonidos distintos. Cada la ahora sí las escuchas un poco diferentes, pero cuando yo te los decía en mano, tú no entendías esa diferencia, no escuchabas esa diferencia, porque para ti existe un solo fonema y los demás son alófonos, los demás son variantes que no impactan en el significado de las palabras. Pero en el caso de ch, y, ñ, esos no son alófonos, son fonemas. Así que no es lo mismo decirte pocho que decirte poño que decirte pollo. No es lo mismo. Y nos podemos seguir. Pocho, poño, pollo, poco, pojo, pogo. No hay una manera de pensar que todos estos fueron un fonema igual, sino tú en algunos momentos escuchas otra palabra, como en poco, como en pollo, y algunas veces escuchas cosas que parecieran palabras pero no existen, como pojo, ¿no? Como poño. Ok, entonces, este sistema fonológico puede no tener la adecuada organización. Entonces, no organizado o no completo. No tiene el valor del fonema en la lengua. ¿Cómo sé yo que y es un fonema de mi lengua? Porque cuando yo pongo el sonido y en una palabra, cambio su significado. Entonces, por ejemplo, pocho. Pocho, así le llamamos a esa lengua, ¿no? O a esa forma de hablar, en donde se habla el inglés, pero también el español, y entonces decimos, hablas medio pocho, ¿no? Es el Spanglish. Entonces, pocho, al menos en mi época de joven, a eso se le llamaba pocho. Y pollo, entonces yo le quito ch y le pongo el sonido y y resulta que convierto eso en una nueva palabra. Y pollo es ahora un animal. Pero, por ejemplo, en el sonido y el sonido si yo pongo naranja o yo pongo naranja, tú no has escuchado ninguna diferencia. A ver, el sonido b y el sonido b. Si yo te digo vaso y yo te digo vaso, tú no escuchas ninguna diferencia. Tú sigues pensando en el mismo objeto para beber agua. Entonces, eso es un alófono, ¿no? El alófono de fue el alófono de b fue b. Ok, pero je no es alófono, porque je tiene la capacidad de cambiar el significado en una palabra o hacerle perder su significado a la palabra. Ok, entonces, ¿por qué todos estos colores? Por lo siguiente. Cuando nosotros encontramos que hay un problema fonético, tenemos que buscar qué es lo que está mal. ¿Cómo? Sí. A ver, su problema de habla es
Tal vez porque los órganos bucofonatorios no tienen la forma, el movimiento, el tono o no están en estado en reposo en la posición que deberían. O hay funciones estomatognáticas atípicas que impiden que los movimientos se den de forma correcta, o no puede aprenderse praxias, o tal vez no percibe los rasgos de los sonidos del lenguaje, no los discrimina, o tal vez no siente los movimientos, me lo está demostrando la estereognosia oral, o tal vez no tiene el valor del sonido en la lengua, su sistema fonológico no está todavía organizado y tiene más de 3 años. Eso tenía que haberse organizado a los 3 años máximo. Bueno, entonces tú vas buscando, cuando tú vas haciendo una evaluación, tú vas buscando, tú vas evaluando los diferentes mecanismos. Estos son mecanismos, ¿sale? Los mecanismos son aquellos elementos, aquellos pequeños aspectos, funciones o competencias o cosas que juntas van a permitir algo en el lenguaje. Aquellas competencias, aspectos que juntos van a permitir que se desarrolle algo en el lenguaje. Cuando tú tienes un problema de habla, porque el habla son fonemas que se realizan en sonidos, son estos dos juntos. Pero cuando tú tienes un problema de habla evidenciado por un síntoma, vamos a poner aquí entonces que hay un síntoma en el habla. O sea, un fallo en la dicción, ¿no? En la articulación, en el habla. Ah, pero tú tienes que ver de qué tipo es ese fallo. ¿Es fonológico o es fonético? Y si es fonológico o fonético, pues tiene su justificación, o puede ser de los dos. Y a eso se le ha llamado una dislalia fonológica o una dislalia fonética, o una dislalia mixta. Pero no basta saber decir si es fonológico o fonético, sino hay que decir por qué no se logró lo fonológico con éxito o por qué no se logró lo fonético con éxito. Porque una vez encontrando el por qué, entonces tú le vas a dar intervención. A ver, no es lo mismo dar una terapia miofuncional para que se tenga un buen tono en los órganos bucofonatorios que deshabituar el hábito de la respiración bucal. O no es lo mismo formar praxias que darle movimiento a la lengua. No es lo mismo hacer lo que perciba los rasgos de los sonidos que hacer que desarrolle una conciencia sobre el impacto en el significado de las palabras de los fonemas. A esto le llamamos conciencia morfofonológica. Entonces, lo que está aquí es porque el niño ya tiene una conciencia de la relación que hay entre el fonema y el significado que se respeta o se cambia o se pierde en una palabra cuando le cambiamos rasgos a ese fonema. Entonces, y lo convertimos en otro fonema. Entonces, es conciencia morfofonológica. Bien, entonces, tampoco es lo mismo dar una terapia donde tú desarrollas una conciencia morfofonológica que dar una terapia donde desarrollas la propiocepción oral a través de la estereognosia oral. Entonces, un niño porque generalmente los problemas de habla, pues, en un adulto son menores, ¿no? Si un niño tuvo problemas de habla, pues lo llevaron a terapia. Eso no podía continuar así, o de plano, yo tengo un vecinito, por ejemplo, que dicen que es mudo. No es mudo. Ese vecinito probablemente tuvo una dispraxia verbal y bueno, como no pudo aprender a producir sonidos, pues lo interpretaron como mudo, ¿no? Entonces hace un juego de sonidos como si fuera un lenguaje afásico, ¿no? Grave, donde solo hay un conjunto, una ensalada de sonidos. Pero no puede decir palabras, pero este muchachito escucha bien. Es probable que lo que haya tenido es esto, porque si se cae, si grita, ¿no? ¡Ah! Entonces, si es mudo, no tiene por qué vibrar la cuerda vocal cuando esta persona está gritando por dolor o por alegría o por susto. Bueno, entonces, conclusión. Si tú tienes una dislalia fonética o fonológica y has encontrado cuáles son los mecanismos que
que provocaron que por no estar funcionando correctamente no se desarrollara ese nivel y en el habla apareciera la sintomatología, entonces tú le vas a dar terapia a cada una de estas cosas de forma distinta. No es la misma terapia esta que esta, ni siquiera es la misma terapia esta que esta. Por tanto, son procedimientos, son métodos o técnicas diferentes. Por eso en la introducción a la asignatura les decía, es que vamos a aprender técnicas o métodos. La técnica la vamos a aprender, pero luego falta adecuarla, porque no es lo mismo darle terapia miofuncional a un niño de 3 años que darle terapia miofuncional a un adulto de 75. No es lo mismo, el nivel de pensamiento es distinto. El niño de 3 años quiere jugar, el adulto de 75 años tiene toda la paciencia de escucharte y de producir lo que tú le vayas dando sin necesidad de que lo pongas a jugar y le hagas caricaturitas de la lengua, por ejemplo. Ok, entonces, para esto es un tipo de terapia miofuncional, para este es otro tipo de terapia miofuncional, para esto es una terapia más del campo del lenguaje, para esto de acá es un entrenamiento auditivo, un adiestramiento auditivo. Para esto de acá es la terapia de estereognosia oral que pertenece al campo de la terapia miofuncional. Y para esto de acá abajo es una terapia del lenguaje centrada en la formación de la morfofonología, ¿no? En la conciencia morfofonológica. Bueno, entonces esas van a ser tus semanas que vas a estar recorriendo. Vas a hacer un recorrido por las terapias miofuncionales que se dan a personas que son adultas y la terapia miofuncional que se da a niños pequeños o a niños, incluso, por ejemplo, bebés, niños pequeños, niños mayores, porque los niveles de pensamiento son distintos y las técnicas son diferentes. Y luego así vamos a ir haciendo un recorrido. Mucho de lo que vas a aprender acá te va a servir para disarquia. Cuando aprendas sobre funciones estomatognáticas aprenderás sobre respiración y la respiración te servirá también cuando trates disfonías, disfemias. En fin, ya vas a irte haciendo de un bagaje de competencias para poder resolver pues, mecanismos disfuncionales que crearon síntomas. Espero que esta clase te haya sido de utilidad para que tú puedas resolver los problemas con la terapéutica en los casos de habla y voz. Hasta luego.